Amén, hermano. Buenos días con todos. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Muy bien, el día de hoy Dios me permite tener la oportunidad de poder compartir un devocional con mis hermanos. Así que voy a orar rápido para poder comenzar, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy en esta mañana por permitirnos estar en tu presencia. Ayúdanos a poder comprender el mensaje en esta mañana, Señor, para poder meditarla y ponerla por obra. Gracias, Señor. La gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El día de hoy quiero hablarles de un tema que es muy importante para nosotros los creyentes, ¿sí? Amén. Es acerca del discernimiento, de lo que es discernir, amén. Entonces busqué un poco el significado de discernir y discernimiento. Discernimiento quiere decir entendimiento e inteligencia. Y discernir significa comprender y entender. Se relaciona bastante, se asemeja mucho, ¿sí? Porque es casi la misma palabra, ¿verdad? Uno es la acción, el otro es la misma palabra que nos da a entender algo. Muy bien. Ahora en el griego también lo busqué. Y en el griego se escribe diacrino. Amén. Diacrino, que quiere decir separar, hacer diferencia entre una cosa y otra. Importante, miren. Distinguir, examinar, tener entendimiento. Importante, ¿verdad? Ese es en el original griego. Amén. Muy bien. Quiero leer dos definiciones también de lo que es el discernimiento espiritual. Amén. Uno, es la capacidad espiritual de ver más allá de las apariencias y saber qué espíritu o qué motivación del corazón se encuentra detrás de personas y situaciones. Amén, hermanos. Ese es uno. El segundo, la palabra discernimiento o discernimiento espiritual es la capacidad de realizar un juicio moral para diferenciar la verdad, el bien y el mal a través de las Sagradas Escrituras. ¿Amén? Entonces les comparto estas dos definiciones, estos dos conceptos, ¿sí? Para que tú lo analices un poco. Ahora quiero ir a un texto bíblico en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 12 al 14. ¿Amén? Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios 2, del 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Verso 12 tenemos que entender qué nos ha concedido Dios. Amén. Nosotros que hemos recibido el Espíritu de Dios tenemos que entender y saber qué se nos ha concedido, qué es lo que proviene de Dios. Verso 13. Lo cual dice, también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. El Maestro, por excelencia, hoy en día es el Espíritu Santo. También Jesús lo dijo, ¿verdad? En una de sus enseñanzas, que nos iba a enseñar, a recordar todo lo que nos había dicho. Y acá también nos dice que el Espíritu de Dios nos enseña a acomodar lo espiritual a lo espiritual, nos enseña a discernir. En el verso 14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, pero el espiritual, porque no las puede entender, pero el espiritual, porque se han de discernir espiritualmente, dice, ¿verdad? O sea que el hombre espiritual, el que ha alcanzado madurez, va a aprender a discernir espiritualmente las cosas y va a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Amén. Esta es una enseñanza muy hermosa del apóstol de Dios a través del apóstol Pablo. Y tenemos que entender que nosotros como hombres espirituales, como personas que somos espíritu, tenemos que entender que las cosas de Dios, las que enseña el Espíritu Santo, las que nos da todos los días cuando agarramos la Biblia y oramos y estudiamos y la meditamos, es porque el mismo Espíritu nos está enseñando a madurar para poder discernir entre las cosas que son de Dios y no son de Dios, para no tenerlas por locura. Porque hay cosas que están en la Biblia que el hombre de fe tiene que entenderlas, usando el discernimiento para saber que esto proviene de Dios y que se tiene que creer y predicar en fe. Porque hay muchos que no entienden, hermanos, y piensan que no es verdad las cosas que están escritas. Qué importante es esto, amén, hermanos. También quiero ir a otro texto que nos va a ayudar en Hebreos capítulo 5, verso del 11 al 14. Amén. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahí está el primer problema de una persona que no tiene discernimiento. Es tardo para oír.
¿Qué? La palabra de Dios. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, hay hermanos que tienen años en el Evangelio y lamentablemente siguen siendo bebés en la fe o niños en la fe. Y miren, el apóstol Pablo, bueno, el escritor de Hebreos exhorta y dice, ¿no? Porque debiendo ser ya maestros, personas que Dios quiere usar para poder enseñar la palabra de Dios, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Lamentablemente eso pasa en muchas congregaciones. Hay gente que se le tiene que volver a enseñar y volver a enseñar los rudimentos, los fundamentos, lo básico de la palabra de Dios. Y tienen 10, 15, 20 años y aún no disciernen, no han madurado, no han crecido. Y dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Hay que darle la leche y tanta leche, se hostigan y muchos se van. Porque no pasan al siguiente nivel, no maduran. Amén. Y dice, y no de alimento sólido. Este tipo de creyentes, lamentablemente, muchas veces siempre va a querer la leche, porque cuando se les enseña algo sólido, pues rechazan. Los que no pueden digerir, no pueden masticar, metafóricamente hablando, sino quieren la leche para poder pasar, y cuando les dan alimento sólido, pues poco que rechazan. Ahí es donde no creen muchas cosas de las que están escritas. El verso 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Todo aquel que se le da un fundamento básico todos los años, que es inexperto, dice, en la palabra de justicia, la Biblia, porque es niño. ¿Ves? Ahí define la Biblia en qué edad espiritual está. Es un niño. Es como un niño, ¿no? Tú lo sientas a un niño, le lees un libro, ese niño en un minuto, 2 minutos, ya se aburre, se para y empieza a jugar, se distrae. Es lo mismo con un hermano que no ha alcanzado madurez. Tú le enseñas algo sólido, una revelación sólida, y se aburre, y rechaza, y se distrae, y se va. Lamentablemente pasa esto también. En el verso 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Para quién? Para los que han alcanzado madurez. Para los que por ¿el uso de qué? Del estudio de la palabra de Dios, de la oración, del ser enseñados por el Espíritu Santo han alcanzado madurez, dice. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los sentidos ejercitados, el espíritu desarrollado, hermanos, para poder discernir. Qué importante es el discernimiento. Tú y yo tenemos que tener discernimiento para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Mucha gente ha venido y se parado en púlpitos y ha enseñado cosas, y lamentablemente el pueblo dice amén a todo, cuando hay que discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Agarran un texto, una verdad, y enseñan una mentira, y mucha gente piensa que es de Dios, y están enseñando herejías de muchas iglesias. Por eso se levantan las sectas y tantas cosas, porque en el pueblo de Dios no hay discernimiento, y por eso también Dios te va a demandar, nos va a demandar a nosotros. Por eso, hermanos, yo los animo a que ustedes puedan estar en la palabra todos los días, de día y de noche, orando, meditándola, estudiándola, poniéndola por obra. ¿Para qué? Para que tengan los sentidos bien desarrollados, ejercitados, para hacer buen uso del discernimiento entre el bien y el mal, que es de Dios y que no es de Dios. Es como el rey Salomón le pidió, ¿no? Señor, dame corazón entendido para poder gobernar todo este pueblo. No me supo pedir el rey Salomón, y Dios le concedió eso y muchas cosas más. Trae muchas bendiciones más. Así que, hermano, te animo a que tú puedas desarrollarte en el Señor y analizarte en qué edad estás. Si todavía eres un niño, hermano, tienes que crecer. Tienes que pedir al Espíritu Santo que te enseñe a crecer, a desarrollarte para que puedas alcanzar madurez. Amén. Y puedas entender muchas cosas más. Y aún las que están pasando hoy en día, aún más. Amén, hermano. Así que te comparto esta palabra. Que Dios te bendiga. Y quiero orar por ti para que Dios nos permita entender aún más el mensaje, meditar y ponerla por obra. Padre, gracias en el nombre de Jesús en esta hora por tu palabra, por este mensaje. Te pido que mis hermanos puedan analizar, meditar y puedan ponerla por obra, Señor, y que puedan desarrollar el Espíritu para que puedan ser usados como instrumentos útiles por ti. Gracias, Padre, la gloria es para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermanos, cuídate mucho, no te olvides de estudiar la palabra y madura en el discernimiento. Amén, madura. Gloria a Dios.